Gloria a Jesús, le damos gracias a Dios que nos permite compartir su gloriosa palabra. Esta es su hermanita Lizy Crespo, quien labora en el Centro de Rehabilitación Más que Vencedores en el pueblo de Calley. Aleluya. Un saludo para todos mis hermanos. El tema en este día es la semilla de la fe. Se encuentra basada en Mateo 17:20, que leemos en el nombre poderoso de Jesús. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aleluya. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. La comparación que Jesucristo presenta sobre la fe como un grano de mostaza es una de las metáforas más poderosas que encontramos en la Biblia. Esto debido a que su enseñanza trasciende lo físico y se adentra a lo espiritual y nos ofrece una lección profunda sobre el poder de la fe, la perseverancia y el crecimiento personal. Por esto debemos extraer lo que significa esta lección, extrayendo su aplicación práctica en la vida cotidiana. La semilla representa nuestra fe y cómo con el tiempo y la perseverancia da lugar a un crecimiento sorprendente y transformador. Aleluya. También debemos comprender la aplicación de esta enseñanza al reino de Dios y su influencia en el mundo. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, la insignificancia del tamaño de este grano refleja que, no importando su tamaño, si es firme, si es segura, tendrá un poder transformador tan increíble que es capaz hasta de mover imponentes montañas. Gloria a Dios. Y el crecimiento gradual del árbol, producto de esta siembra, ejemplifica el desarrollo de la fe y la importancia de la paciencia y la perseverancia. La diferencia entre el tamaño de la semilla y el árbol cosechado destaca la magnitud del crecimiento espiritual. Y ese crecimiento está basado en nuestra confianza en el Señor. Mientras más sólida es nuestra confianza como el grano de mostaza, mayor será el resultado. Aleluya. Como dice Gálatas 2:20, vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor. Por esto la fe es fundamental en la vida del creyente, ya que nos conecta directamente con Dios y nos permite confiar plenamente en sus promesas, desarrollando resistencia y perseverancia ante los ataques del enemigo. La resistencia de la semilla de mostaza nos presenta el poder de la fe, incluso cuando no veamos resultados inmediatos. Esto nos lleva a la perseverancia, que aunque al principio puede parecer pequeña, producirá frutos abundantes a su debido tiempo. Esto nos invita a superar los miedos, las dudas y limitaciones impuestas por nuestro razonamiento, abrazando el potencial que genera nuestra fe en el interior. Esta semilla casi imperceptible tiene un potencial inmenso. Así de poderosa es la fe que persevera. Por ello, lo importante no es el tamaño de la semilla, sino su resistencia. En Lucas capítulo 13, versículos 18 al 19, el mismo Señor preguntó, ¿a qué se parece el reino de Dios y con qué voy a compararlo? Se parece a una semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Esta semilla es la más pequeña de todas, pero cuando se siembra, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo vienen y hacen nido en sus ramas. Aleluya. El crecimiento del árbol es asombroso e inesperado. Y esto es una metáfora de crecimiento espiritual alcanzado, porque la fe, al principio pequeña, tiene la capacidad de expandirse y fortalecerse hasta alcanzar dimensiones que parecían imposibles. Este crecimiento es un proceso gradual. Y de igual manera que a la planta hay que regarla, podarla y cuidarla, nuestra fe se fortalece con los cuidados espirituales que ejercemos en nuestra vida.
La oración y el estudio de la palabra son los elementos que fortalecen y hacen crecer nuestra fe, y veremos su impacto transformador en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Por esto, el reino de Dios en nuestra vida no es una entidad limitada, sino una fuerza que está en constante expansión. Aleluya. Y al igual que el pequeño grano se transforma en un árbol grande y frondoso, así el reino de Dios crece en nosotros de manera impredecible y haciéndose visible ante los demás. Por esto este crecimiento expande el reino de Dios en nuestra vida y afecta positivamente a los que están a nuestro alrededor, de manera que otros se benefician de nuestro crecimiento, porque el reino de Dios es un lugar de refugio y protección para todos aquellos que se albergan en él. Todos encuentran cobijo en las ramas del árbol de la fe. Todos encuentran hospitalidad y compasión. Pero recuerda, el crecimiento del grano de mostaza no ocurre de la noche a la mañana. Esto requiere tiempo, paciencia y perseverancia. Enfrentaremos pruebas, obstáculos y dificultades, y esta enseñanza nos invita a perseverar, a no desanimarnos y mantener la confianza en el proceso de crecimiento, sabiendo que la constancia en la fe producirá frutos abundantes a su debido tiempo. Que nuestra fe necesita tiempo para crecer, ramificarse y dar frutos. Recuerda, la perseverancia es la voluntad de mantenernos firmes sin vacilar en medio de los fuertes retos. Esta es la clave para una vida fructífera en Jesús. Cada paso que damos impulsados por la perseverancia nos llevará a crecer en la fe y a acercarnos más a Dios. Y ser perseverantes es persistir en seguir a Jesús, enfrentando con resistencia los obstáculos y las dificultades. Las tentaciones te animarán a desviarte del camino. Por ello debes persistir en enfocarte en Dios y no en las circunstancias. Aleluya. Esto es la fe que mueve montañas. Con fe se mueven las montañas de la enfermedad, de la dificultad, de la inseguridad, del poder de las tinieblas. Hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar a Dios, porque hay fuerzas que no salen sin ayuno y oración. Oye, pelea la batalla de la fe con la fuerza del Espíritu Santo y declara conmigo: vivo en la fe, aleluya. Vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú eres esa semilla de mostaza que Dios sembró. Crece, expande tus ramas para que el reino de Dios sea manifiesto en ti y en los tuyos. Que tu fe crezca como el árbol de mostaza, pues es la fe la garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Hebreos 11:1. Maranata, Cristo viene pronto. Dios te bendiga. Si tuvieras fe como grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe como grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete.
esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 esa montaña se moverá. se moverá, se moverá. ¡Ah! Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá,